Acapulco, costa chica y grande, nuevos mares vamos a navegar. Y que Cristo en su iglesia nos mande, mar adentro vayan a remar. Jesús, Jesús, Jesús. Con esta ungida invocación queremos presentar este nuevo capítulo dentro de esta serie que hemos abierto en nuestro espacio de internet llamado Efemérides Acapulcane, que tiene como finalidad recuperar la historia cristiana de nuestra costa del estado de Guerrero, que en el siglo XVI llevaba el nombre de Costa del Mar del Sur o de Acapulco, y que hoy ocupa lo que es la arquidiócesis de Acapulco. Esta unción, esta invocación fue hecha por San Felipe de Jesús el día en que entregó su vida al Creador, un 5 de febrero de 1597. Felipe de Jesús es el primer santo canonizado, tanto de México como del Japón. Y esto viene al caso porque queremos presentar en esta ocasión la historia de una parroquia sencilla de nuestra arquidiócesis de Acapulco, que cumplirá 125 años de fundación para el próximo año 2027. La parroquia fue fundada un 15 de enero de 1902 por el siervo de Dios, Monseñor Ramón Ibarra y González, obispo de Chilapa, quien los días 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de enero de 1902 realizó santa visita pastoral a esta región de toda la costa del estado de Guerrero, comenzando por Dos Caminos y pasando durante estos 5 días en la parroquia de Dos Arroyos. Dos Arroyos siempre ha sido una comunidad sencilla, pequeña, pero no por esto la menos importante de toda nuestra arquidiócesis. En aquel tiempo, Dos Arroyos era la última etapa del camino que realizaban las personas que venían de la Ciudad de México, y era el último puesto donde descansaban antes de llegar finalmente a la ciudad y puerto de Acapulco. Por eso Monseñor Ramón Ibarra y González, a principios del siglo XX, apenas 40 años después de la gloriosa canonización de San Felipe de Jesús y de sus compañeros, que tuvo lugar el 8 de junio de 1862 en la ciudad de Roma por el Papa Pío IX, queriendo realzar la memoria histórica de este santo mártir, San Felipe de Jesús, determinó que este lugar, que antes esta iglesia de Dos Arroyos veneraba a Nuestra Señora del Carmen y que ya era en ese momento una institución eclesial con un sacerdote estable, ahora pasara a ser parroquia, y nombró como primer párroco al señor Serafín María Armora y González. Así da inicio la historia de esta parroquia, que hoy está cumpliendo 124 años, y que esto se presenta como una oportunidad de gracia,
como un año jubilar para esta comunidad, de manera que a través de diversas actividades podrá retomar su historia concreta y fortalecer las actividades pastorales, espirituales y sociales de todo tipo, porque el camino de toda la labor pastoral de la iglesia es que alcancemos la santidad, de manera que recuperar la memoria de los grandes personajes que han marcado la historia de esta comunidad de Los Arroyos nos ayudará también a nosotros a impulsar la fe del pueblo santo de Dios. En primer lugar, retomaremos los datos ya conocidos por muchos de ustedes en torno a San Felipe de Jesús, que como hemos dicho fue el primer mártir canonizado tanto de México como del Japón. Felipe de Jesús Las Casas era su nombre de pila, hijo de Alonso de las Casas y de Antonia Martínez, nació un 1 de mayo de 1572 y no queremos pasar la oportunidad de plantear también una hipótesis que se tiene, aunque no está totalmente aceptada por todos, de que pudo haber nacido en el área de Chilapa, porque su padre, que era un comerciante con mucho movimiento entre la Ciudad de México y Acapulco, su madre pudo haber dado a luz en un pueblo en el Camino Real que recorrían de México a Acapulco y viceversa, y esta tradición se conserva en un pueblo, se conserva una espléndida pintura al óleo que da fe del nacimiento de San Felipe de Jesús en el Camino Real de Acapulco a la Ciudad de México. Felipe de Jesús, su característica más común conocida es que fue un niño alegre, inquieto, vivaracho, con juegos y travesuras que su nana, encargada de su cuidado más cercano, le hizo exclamar que el día que este niño se convirtiera, se hiciera santo, una higuera que ellos habían cuidado durante mucho tiempo, seca ya en el patio de su casa, el día en que esa higuera reverdeciera, era cuando Felipe se convirtiera en santo. Y esto que parecía una profecía se cumplió precisamente en el momento en que Felipe de Jesús moría en la ciudad de Nagasaki, en Japón, el 5 de febrero de 1597, la higuera seca de su casa reverdecía, haciendo gritar de alegría y de un gozo indescriptible a la nana, que llegó a decir: Felipillo es santo. De manera que Dios, a través de este signo tan elocuente, estaba indicando el camino de santidad que Felipe de Jesús había alcanzado con la gloria del martirio. Sabemos entonces que Felipe de Jesús, queriendo probar suerte, se embarcó en la famosa nao de China en la ciudad de Acapulco, se fue al extremo oriente, a Manila, a Filipinas. Allá volvió a encontrar su vocación porque ya antes de irse había tenido la inquietud de ingresar al convento, pero se salió, dejó el hábito, pero vuelve a encontrarse con el camino de santidad allá en la ciudad de Manila, ingresa nuevamente con los frailes franciscanos, realiza sus estudios y sabemos que para el momento en que él tenía que ser ordenado sacerdote, no habiendo un obispo en toda el área de Manila para que lo ordenara, se le permitió que regresara a la Ciudad de México a ser ordenado sacerdote para que posteriormente regresara al Japón, al lugar que se le señalara. Sabemos que un tifón
destruyó la barca en la que Felipe de Jesús venía de regreso a la Ciudad de México, los arrojó en las costas del Japón, que para en ese entonces se estaba viviendo una fuerte persecución en contra de la fe católica. Los caciques locales, que eran llamados shogunes, uno de ellos, Taiko-sama, los apresa en la ciudad de Kioto, decreta la muerte de un grupo de 26 mártires, los hacen caminar desde Kioto a Nagasaki. Sabemos, por ejemplo, que eh, los shogunes evitaban, para que no se escaparan los indiciados, les cortaban parte de su oreja para que cualquier persona los identificara y los delatara. A su paso por los pueblos, la gente se acercaba a escupirlos, a pegarles con alguna vara o con alguna piedra, de manera que ya desde entonces comenzaba la pasión de estos santos mártires. Finalmente llegan a la ciudad de Nagasaki y son crucificados como una forma de burlarse de la fe de ellos. El shogun dijo: si ustedes creen en un crucificado, van a morir crucificados. De manera que fueron crucificados en la colina santa de Nisisaka, el mismo lugar en el que 30 años después muriera también martirizado nuestro paisano beato Bartolomé Díaz Laurel, del cual tenemos aquí esta pintura frente a ustedes. El mismo lugar, aunque entre ellos no se conocieron, pero en esa colina santa de Nisisaka se guarda la memoria, con un espléndido templo construido en honor a San Felipe de Jesús, de 450 mártires que murieron en ese mismo lugar con diversos géneros de martirio. Finalmente, San Felipe de Jesús, al llegar a ese lugar, los testigos dan fe de que él ya iba pálido, indicación de que ya había derramado toda su sangre en el camino. Y siendo el más joven del grupo, de una estatura muy baja, al ser crucificado le colocaron una argolla en el cuello y al no alcanzar el patíbulo donde tenía que sostener su cuerpo, prácticamente murió asfixiado, no sin antes proclamar: Jesús, Jesús, Jesús. Esa ungida invocación con la que hemos querido iniciar este capítulo. Regresando a la fundación de la parroquia de Dos Arroyos, recuperamos también la historia de el siervo de Dios, don Ramón Ibarra y González, que fue el fundador, siendo obispo de Chilapa, de esta parroquia. En 1902, prácticamente fue la última visita pastoral que el señor obispo Ramón Ibarra y González hacía a la costa del estado de Guerrero. Llegó hasta Tecpan de Galeana en esta visita pastoral, porque en su recorrido, mientras se encontraba en la costa de Guerrero, le llegó la noticia de que el Santo Padre lo había promovido para ser el primer arzobispo de Puebla, un cargo que le reconoce su grande autoridad, porque era un hombre verdaderamente ilustre y muy luminoso. Don Ramón Ibarra y González nació en Olinalá, Guerrero, un 21 de octubre de 1853. Un estudiante muy reconocido, estudió en Puebla, en la ciudad de Izúcar de Matamoros, ingresó al Seminario Palafoxiano de Puebla, allá terminó sus estudios y pasó a la Universidad Gregoriana de Roma, de manera que fue reconocido su rendimiento intelectual. Fue nombrado miembro de la Academia Filosófica Médica de Santo Tomás de Aquino y ordenado
en la Catedral de San Juan de Letrán en Roma el 21 de febrero de 1880. Regresando a Puebla, prestó sus servicios docentes en el seminario, llegó a ser provisor, vicario capitular y canónigo doctoral de la Catedral de Puebla. El 30 de diciembre de 1889 fue preconizado como cuarto obispo de la ciudad de Chilapa. Tuvo una grande devoción a la Santa Cruz, fundando un movimiento que promovía la devoción del apostolado de la cruz en todos los pueblos, colocando este signo del cual todavía en muchos pueblos se conserva esta devoción. Celebró sínodos en su iglesia de Chilapa para la labor pastoral que tenía que ser coordinada. Y finalmente en 1912, en el mes de abril, es trasladado para tomar posesión como primer arzobispo de Puebla. El señor Ramón Ibarra y González murió el 11 de febrero de 1917 a la edad de 63 años. Posteriormente, esta fecha del 11 de febrero será tomada para que la diócesis de Chilapa realice puntualmente la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe. Este fue el fundador como obispo, quien tiene la autoridad de fundar una parroquia y quiso hacerlo en honor a San Felipe de Jesús en Dos Arroyos, que era la última etapa del camino que recorrían todos para llegar a la ciudad y puerto de Acapulco. 40 años después prácticamente de la gloriosa canonización de San Felipe de Jesús. El primer párroco nombrado para esta comunidad de Dos Arroyos fue don Serafín María Armora y González. Don Serafín Armora era sobrino directo de don Ramón Ibarra y González. También nació en Olinalá, Guerrero, en 1876. Él realizó sus estudios en Chilapa, ordenado sacerdote en 1889 por el mismo señor obispo que era su tío. Llegó a ser prefecto de estudios del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús en Chilapa, profesor y padre espiritual en el seminario. Fue párroco de Cacalotenango, de Ayutla, de Chilpancingo, de Iguala, entre otros lugares, hasta que don Ramón Ibarra y González lo nombra primer párroco de este pueblo de Dos Arroyos. En el año de 1911, su tío, el arzobispo ya de Puebla, don Ramón Ibarra y González, lo llamó para que lo auxiliara en Puebla, de manera que se trasladó para colaborar con él. Allá en Puebla fue párroco de Saltillo, La Fragua, Tlatlauqui y Chalchicomula. Para 1923 también él es preconizado como obispo de Tamaulipas por el Papa Pío XI, siendo consagrado en la Catedral de Puebla por el obispo Pedro Vega y Suria, de manera que se traslada a Tamaulipas, dejando una estela de bellos recuerdos, siendo el primer párroco de Dos Arroyos. Esta comunidad, pues, de Dos Arroyos ha visto y ha conocido personajes ilustres, personajes que han marcado la vida espiritual y que se presentan como modelos a seguir. Fidelidad a la iglesia, servicio alegre, desinteresado y sobre todo proyecciones luminosas que en ningún momento hacen de Dos Arroyos la menor entre las comunidades de nuestra arquidiócesis, sino que ellas han conocido personajes de grande estatura pastoral y moral que son una invitación a vivir como fieles en la iglesia. El pueblo de Dos Arroyos se preparará junto con su párroco para poder
potenciar la pastoral a propósito de este aniversario 125 que estará cumpliendo en el año 2027. Les felicitamos a todos y los invitamos a que la figura de San Felipe de Jesús sea un modelo de vida cristiana y que la antigua titular de esta iglesia, Nuestra Señora del Carmen, sea la estrella de la evangelización que guíe hacia buenos pasos, hacia puerto seguro, como faro que nos indica cuál es el camino, Jesucristo, nuestro Redentor. Terminamos de la misma manera como iniciamos, con esa invocación ungida, llena de fe, con la que Felipe de Jesús entregó su vida en la cruz. Jesús, Jesús, Jesús. Acapulco, Costa Chica y Grande, nuevos mares vamos a navegar, y que Cristo en su iglesia nos mande, mar adentro vayan a remar.